Fernando Correa va a dialogar con el doctor Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Adelante, Fernando. Gracias, Hernán. Efectivamente, vamos a seguir hablando de este y otros temas con el doctor Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, quien nos acompaña en los estudios de Telerama aquí en la ciudad de Quito. Doctor, bienvenido. La primera pregunta es, ¿ustedes como Federación Médica consideran que el gobierno ha hecho lo suficiente para evitar y paliar de alguna manera los casos de coronavirus que se han presentado en el país? Bienvenido, buenos días. Buenas tardes. Ya. Sí, buenas tardes, un saludo a todos quienes nos miran. Bueno, efectivamente el gobierno ha hecho lo que tiene que hacer. Esto era cuestión de tiempo, ya lo habíamos anunciado anteriormente, no si iba a venir un caso de coronavirus, sino cuándo iba a llegar. Lamentablemente viene por una ecuatoriana que reside en España y justamente a la fecha de ingreso pertenecía a un espacio en el tiempo en el cual no había reportes de casos de coronavirus en España. Ahora ya está el primer caso importado acá, ya tenemos a la fecha 7 casos, contando del círculo cercano de la paciente. En lo que se debe trabajar ahora es en hacer una causa común a nivel de la ciudadanía para evitar que haya más contagio a nivel comunitario. Que se expanda el tema del contagio del virus. Correcto. Sí quiero aprovechar, y esto es un medio de difusión masiva, para hacer ciertas apreciaciones respecto a su pregunta de lo que hace el Estado y el aparato estatal en salud. Porque es verdad, ya se cuenta con las pruebas diagnósticas para el coronavirus, pero solo se cuenta con estas el Instituto de Investigación Pública del Ministerio de Salud, que es el INSPI, que está en Guayaquil. Hay que tomar en cuenta lo que hizo Estados Unidos. Estados Unidos empezó con una política similar de referencia, ¿no?, a los CDC, donde se daban los diagnósticos, pero claro está, ¿qué pasa si llegásemos a tener casos en Ibarra, en Esmeraldas, en el Oriente? Estas muestras se convierten en un riesgo biológico de transporte para el que las lleva hasta que lleguen al Instituto de Investigación en Guayaquil. Entonces, sé de buena fuente. El primer kit diagnóstico que se le dieron acá al país fue una donación de la OMS, pero ya el Ministerio está adquiriendo, hay más kits diagnósticos disponibles acá, pero están concentrados aquí en el Instituto de Investigación en Guayaquil. Entonces, hay hospitales que tienen capacidad, los hospitales nivel 3, como el Eugenio Espejo, el Teodoro Maldonado en Guayaquil, los hospitales de la Junta de Beneficencia, que podrían también acceder a hacer estas pruebas. ¿Para qué sirve esto? Para tener un diagnóstico más precoz, porque mire lo que pasó con el caso de la ciudadana ecuatoriana que vino de España. Y cuando ya se diagnosticó el caso de ella, ya a la fecha tenemos 7 casos más. Entonces, un diagnóstico precoz se vuelve ahorita preponderante para impedir que se produzca un contagio comunitario de nuevos casos que pudieran aparecer. ¿El diagnóstico precoz es un diagnóstico más rápido? Claro, correcto. En menor tiempo. En menor tiempo, porque supongamos esto, la línea que han habilitado, las 171, ¿no? Entonces llama a un paciente, supongamos, de una ciudad distante. Entonces, hasta que haya el control, porque se entiende que estos pacientes no deberían ir a hospitales, sino que deben ser intervenidos, hasta que le tomen la muestra, esta muestra va a ser derivada a Guayaquil. Esto toma un tiempo, no es que se pueda hacer en 24 horas, optimistamente se hará de 48 a 72. Entonces es tiempo que ya se perdió y en que este paciente ya ha estado en contacto con otras personas. Ahora, ¿cómo estamos en cuanto a equipamiento en el sistema de salud en el país? Porque, claro, comentábamos previo a la entrevista estas denuncias que han habido, por ejemplo, de que no existe un tomógrafo o está dañado en el Eugenio Espejo, cosas así. Sí, comentábamos extra cámara, que esta es una enfermedad que ahora pone a prueba el Sistema Nacional de Salud. Afortunadamente, lo que dice la estadística internacional sobre el coronavirus es que el 80% de los pacientes probablemente no requieran hospitalización. Si fuera lo contrario y la gran mayoría de estos pacientes requirieran un servicio de hospitalización, sí tendríamos un problema, porque por la misma idiosincrasia de nosotros los ecuatorianos, es muy probable que lleguemos a la etapa 3 de este escenario, que haya contagio en la comunidad, por las costumbres que tenemos arraigadas, el tema del saludo de beso, el saludo de abrazo, el estrechón de manos muy frecuente entre los ecuatorianos. Entonces, lo que dice la literatura internacional es que no importa que la epidemia esté hasta cierto punto controlada, que se la puede contener, el comportamiento propio de cada uno de nosotros debe ser como que estuviéramos en la peor etapa de la epidemia, es decir, cuidarnos a nosotros mismos. Si nosotros nos cuidamos con un correcto aseo de las manos, impedir el contacto de las manos con el rostro, ojos, nariz y boca en el transcurso del día si no tenemos las manos limpias, esto disminuye en alto porcentaje la transmisión de persona a persona. Entonces, ¿por qué es importante esto acá? Y hay temas que no se están hablando. En nuestro país, uno de sus principales fuentes de ingresos sigue siendo el turismo. Entonces imagínense, el CDC de Atlanta, en conjunto con otros CDC de Estados Unidos, en su página web, usted lo puede ver, categorizan los países por el riesgo para los turistas. En este momento, China, Corea del Sur,
Irán e Italia están en categoría nivel 3, es decir, de alerta máxima, de advertencia a los turistas que no vayan a esos países. Nosotros estamos en categoría 1. Estamos todavía en categoría 1, lo revisé recientemente, entonces de nosotros depende que esta epidemia pueda ser contenida, que no llegue a mayores y que con esta suerte no tengamos que ser recatalogados por el CDC y que se prohíbe el turismo en nuestro país. Ahora, ¿podemos adoptar otro tipo de medidas, por ejemplo, en puertos y aeropuertos, para evitar que vengan casos de fuera, casos, se dice importados, como el que ya tenemos en el Ecuador? A manera de símil como lo que está haciendo Colombia, es decir, por ejemplo, pedir una declaración juramentada a los viajeros de determinados países, ¿esa podría ser una alternativa o no? Leí justamente la noticia, yo me sigo preguntando para qué va a servir un papel que diga, que certifique que yo no tengo coronavirus. Yo se lo puedo firmar en este momento, no tengo coronavirus y mañana estoy ingresado en un hospital, porque el paciente no sabe. Dentro de la declaración firmada podría aseverarse que la persona no ha estado en contacto con otros pacientes positivos para coronavirus. Recuérdese que igual a lo mejor parte de la sensibilidad del ser humano es decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que me aíslen, yo no quiero que me dañen mi plan de viaje, entonces para eso hacen estas declaraciones juramentadas. ¿Servirá? Bueno, el tiempo lo dirá, son iniciativas que están tomando países vecinos, peor aún que son frontera con nosotros. Depende, vuelvo y repito, de nosotros y de nuestro comportamiento el que disminuye el riesgo de que se convierta en una epidemia ya comunitaria. Gracias al doctor Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Hacemos una pausa en Telerama.